Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Las consecuencias son los hechos inevitables que se derivan justamente de otro episodio, de otro hecho. Y entonces, cuando uno sabe que las situaciones que se van generando y no se resuelven producen consecuencias, no se puede alarmar cuando el resultado de esas consecuencias sea esto que se está viviendo hoy en la Argentina, con un nuevo, lo que llaman golpe de mercado, que no es nada más ni nada menos que un grupo de inescrupulosos de fondos que juegan todo el tiempo porque han logrado instalar en 1955 en la Argentina la deuda eterna. Claro, había para eso que voltear a un gobierno de Perón, y apenas se recompusieron después de la Segunda Guerra Mundial, desde Londres tomaron la decisión de financiar cualquier intento para terminar con Perón. Y así el 16 de septiembre del 55, después de aquel bombardeo cruel del 16 de junio, Perón pasa al exilio. Y con él pasa al exilio la Argentina potencia, se archiva la ilusión de un país que no solamente producía los hechos y cuyas consecuencias eran de una tremenda importancia porque se había generado la independencia económica para tener soberanía política, y entonces sí, recién allí se podía hacer justicia social. Se va por las cloacas, se va inexorablemente evaporando. Pero claro, había una masa de un pueblo que había vivido aquel tiempo y que venía de un preperonismo sufriente y que estuvo dispuesto a pelear para que no le arrebataran la ilusión de que eso podía volver. Y así entonces Perón regresó. Y cuando regresó, se produjo algo fenomenal, que fue la conjunción de todas las fuerzas que entendían dónde estaba el poder. Porque Perón durante 18 años ejerció el poder a una distancia kilométrica de la Argentina. Porque sabía ejercer el poder. Porque entendía lo que era manejar la conducción política a distancia o en la proximidad. El uso del poder no se delega, no se negocia, ni se sienta en una mesa con aquellos que de verdad están demostrando que son los que mandan, para decirle, ¿me dejan entrar? ¿Puedo? ¿Permiso? ¿Puedo entrar? No es así. Nunca fue así y no será así. Por lo tanto, las consecuencias de este momento es el no haber ejercido el poder que se le dio con el voto popular para que aquellos que habían delinquido y habían metido a la Argentina en un endeudamiento parecido al de Rivadavia, el gobierno anterior de Macri, no solo no se convalidaba ese endeudamiento, sino que la violación de la propia Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional hubiese llevado a la Argentina a decirle, señores, ustedes violaron su propia carta, le han dado un préstamo a la Argentina impagable. No, no se hizo eso. Se ejerció imaginariamente el poder para legalizar la estafa. Y entonces el Congreso Nacional, que no es ausente de este momento económico, legalizó la estafa. Y el Poder Ejecutivo estaba feliz porque había que honrar la deuda. Y nadie entendió, pese a los gritos de algunos que trataban de hacérselo entender, que lo que había que honrar era el pueblo argentino, era el desarrollo de nuestro pueblo, y sacarlo del momento sufriente del regreso al preperonismo en que el macrismo nos había metido, y también las otras políticas anteriores que no habían incidido como para que el cambio fuera profundo. Entonces, lo que está pasando hoy era previsible, absolutamente previsible.
Claro que el hombre de a pie, el ciudadano, el sufriente pueblo argentino, paga las consecuencias. Porque los inventores de que en la Argentina, como faltan dólares, no se puede vivir, son justamente aquellos que siempre han creído que el peso nacional no sirve y que sirve la moneda de otro país. Y aceptan por principio que los papelitos pintados de verde que hace una imprenta que no para nunca de la Reserva Federal, que es un grupo de banqueros privados que endeuda al mundo con esos papelitos, porque la mayor deuda externa del mundo la tiene Estados Unidos y no se la paga a nadie. ¿Pero qué hicieron? Con esos papelitos se desarrollaron bélicamente. Entonces no se le puede ir a cobrar por las buenas y menos por las malas. En simultaneidad con esto, otros países, China, Rusia, trataron de hacer lo que pudieron ante el agigantado Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y se sumergieron en el mismo proyecto capitalista. Entonces, las consecuencias de las guerras, no de una en Ucrania, de las guerras que se está viviendo en el planeta Tierra, que hay más de 16, pero como se matan los africanos parece no ser noticia para los blancos. Bueno, en ese planeta, en nuestro planeta guerra, ocurren siempre, todo el tiempo, es una permanencia. Es la proyección de la política por otros medios. ¿Y qué creen ustedes? Que esto que nos está pasando a nosotros, donde voltean el ahorro en pesos, aumentándole las tasas, y voltean la posibilidad de los dólares, porque usan los dólares para importar cosas superfluas que se pueden fabricar en la Argentina, y cuando se le pone un ordenamiento que se tendría que haber hecho de primer día, saltan y hacen un escándalo diciendo va a faltar en la Argentina cuestiones fundamentales? No, al revés. Si en lugar de un oso de peluche de China y un helicóptero se dedica para la insulina, el país va a estar bien. Ocurre que estamos en un problema cultural y político. Lo triste de esto es que el pueblo es un comidado de piedra y peligrosamente se lo maltrata, y un día puede haber una reacción con consecuencias impensadas. Pero el mundo necesita lo que la Argentina tiene, menos a los argentinos. Y por lo tanto, van a incentivar cualquier lucha interna que pueda terminar a los tiros en la Argentina. Porque necesitan que nos peleemos todo lo que podamos entre nosotros, porque así, a río revuelto, ganancia de pescadores. Ellos necesitan nuestras riquezas. Ya tienen vocacionalmente una enorme cantidad de ciudadanos con documentos argentinos, porque nacieron aquí, pero que piensan como ellos quieren, que son los quintas columnistas, que son los de la prensa canalla que aplauden todos estos golpes y que sonrientes sus periodistas en televisión hablan de las horas que le quedan al gobierno. Provocan un golpismo todo el tiempo, desde que perdieron las elecciones hasta hoy, todos los días. Pero no se ejerce el poder. Y lo que es más triste, que el poder ejecutivo lo compartan dos personas, que una le diga a la otra usar la lapicera, como diciendo, usa el poder. Sí, pero también hay un poder parlamentario que legalizó la estafa. Entonces, en el medio de esto, cuando se siembran tormentas, se cosechan tempestades. No hay cielo despejado. Y después, cuando ya todo es tarde, otra vez el pueblo vuelve a pagar las consecuencias, porque ya está diciendo Patricia Bullrich, vamos a ir por los ahorros. Es decir, que si ellos vuelven a ganar una elección, van a ir directamente, dice, tuvimos miedo de hacer algunas cosas,
nos tiraron 12 toneladas de piedra y entonces no hicimos la reforma que teníamos que hacer. Le van a sacar todos los derechos porque el preperonismo necesita además que el trabajador no tenga más derechos. Y no se dan cuenta. Los dirigentes que todavía están discutiendo, imaginando una lista para ver si ponen un concejal, un diputado o un gobernador. No se dan cuenta. El momento es exactamente el que ellos pensaban. ¿Pero están satisfechos? No, no están satisfechos, porque quieren que el gobierno no termine, quieren voltearlo de cualquier manera. Claro, ellos arrastran la carga de que ningún gobierno radical terminó. Ellos arrastran que el que terminó fue la sociedad de ellos con los liberales, o sea, terminaron los liberales, pero ellos no. Y entonces aparecen algunos personajes reciclados, sí, reciclados, que alguna vez sirvieron para ser ministro de Justicia, que alguna vez sirvieron para juzgar a los militares, pero que ahora son los abogados defensores de los privados que viven estafando al Banco Nación, al Banco Provincia, al Banco Ciudad, a los bancos del Estado. Estamos hablando de Eduardo Gil Lavedra, que es ahora abogado de Vicentín, apoderado de Vicentín, defensor de Todos Somos Vicentín. Sí. Y seguimos sin ejercer el poder. Y seguimos dando vuelta y va a terminar en manos extranjeras otro lugar más de la exportación cerealera, porque ya están los pools de siembra que manejan todos, y entre los privados está el Estado chino, que también maneja parte de la exportación del alimento. ¿Van a aterrizar alguna vez? ¿Van a ejercer en serio alguna vez el poder o ya no tienen tiempo porque están preocupados en saber si repiten en alguna lista distrital? Miren, no está pasando nada que no haya sido previsto, lamentablemente, porque esto parece un pecado de soberbia, pero lo anunciamos que iba a pasar. Dijimos que iban a hacer lo imposible y apenas remontó y se organizó un poco la economía y creció algo, dijeron, ojo, se están recuperando, otra vez a los argentinos pongámoslo de rodillas. ¿Ustedes creen que son los pequeños ahorristas que hacen esto, la suba, que se dispara una moneda? No. Son los que mienten a través de la prensa canalla diciendo que no se va a poder cumplir, cosa que ya se hizo y ya se cumplió, con los compromisos de vencimiento, crean el pánico para que después los otros, los fondos de inversión, den los golpes finales. ¿Qué piensan? ¿Que se pueden sentar a tomar el té y charlar a ver si se portan bien? ¿Cómo creen que se hay que tratarlos? ¿Cómo le parece que se resuelven estos problemas? Las consecuencias son los hechos derivados de otros hechos imposible de evitar. Y esto estaba cantado que iba a pasar. Pero no termina aquí. El zamarreo es trasladar ahora a una corrida de precios, porque el dólar paralelo, moneda que nosotros no imprimimos ni manejamos, aumentó. Ahora, si mañana baja, ninguno baja los precios. Entonces le han instalado culturalmente en la cabeza del comerciante de la esquina que como aumentó el dólar, tiene que aumentar el precio. Nunca lo vio el dólar, no sabe si está Washington o Walt Disney en el dólar, pero él aumenta los precios. Así como estamos, vamos a una coalición política que ya está proponiendo algún candidato de Cambiemos, porque
porque ellos mismos después, si son herederos de esto, no sabrán cómo salir, y entonces están buscando que la complicidad de los que legalizaron la estafa del macrismo continúe si ellos ganan. Necesitan parte de la dirigencia, que hoy es oficialismo, que también, si ellos vuelven, los acompañen. Un día como hoy, alguien que había ejercido el poder como ninguno, que a través del ejercicio de ese poder había hecho feliz al pueblo, en su estado de inconsciencia, sin enterarse, dejaba de ser presidente activo. Un día como hoy, hace 48 años, María Estela Martínez de Perón asumía el Poder Ejecutivo Nacional porque Perón estaba mal. Y un día como hoy, en pleno gobierno de Alfonsín, que nunca terminaron de explicarlo, apareció la violación de la tumba, el corte de manos del presidente que alguna vez había dicho: antes de firmar un endeudamiento me corto las manos. Como no lo firmó, se las cortaron después de muerto, porque las logias no podían perdonarlo. Hasta el día de hoy, nunca un gobierno radical salió a pedir disculpas ni a explicarlo. Eso sí, hubo 10 muertes sospechosas, entre ellos la muerte del juez François, a quien le aflojaron las tuercas de la rueda del auto. Sí, es un día bisagra. En el golpe de los fondos y en el golpe que dieron hace 48 años, cuando la salud del más grande conductor del poder político ya no lo podía volver a ejercer. Perón dejaba de ser, sin saberlo, presidente activo por su estado de salud. 2 días después, la conmoción iba a ser impactante. El 1 de julio de 1974 se ganaría la inmortalidad en el pueblo argentino.